Hay una pregunta que probablemente nunca te has hecho en voz alta, pero que tu cuerpo, tu mente y hasta tus emociones responden todos los días sin que tú lo sepas. ¿Por qué las cosas cambian? ¿Por qué un estado de ánimo se transforma en otro sin que lo decidamos conscientemente? ¿Por qué hay personas que, al entrar a una habitación, la llenan de calma, y otras que, sin decir una palabra, generan tensión? La respuesta, según una de las tradiciones filosóficas más antiguas de Occidente, es sorprendentemente simple: nada está quieto. Absolutamente nada. Lo que llamamos quietud es solo una ilusión de nuestros sentidos limitados. Detrás de cada objeto, cada pensamiento, cada emoción y cada instante de silencio, hay movimiento. Hay vibración. Durante los próximos 70 minutos vamos a explorar juntos uno de los principios más fascinantes y, al mismo tiempo, más prácticos que existen para entender cómo funciona la realidad: el fenómeno de la vibración universal. No lo haremos desde la teoría fría ni desde el dogma, sino desde la experiencia. Vamos a conectar la física con la filosofía, la ciencia con la introspección y la mente con el cuerpo, para que al final de este recorrido tengas herramientas reales que puedas aplicar en tu vida cotidiana. Este no es un video para escuchar de forma pasiva. Te invito a que, mientras avanzamos, prestes atención a tu propio estado interior. Nota cómo te sientes ahora mismo. Guarda esa sensación en tu memoria, porque vamos a volver a ella más adelante, y quiero que compruebes por ti mismo si algo, aunque sea sutil, ha cambiado. Empecemos por lo más básico, y desde ahí, vamos a ir subiendo, capa por capa, hasta llegar a los rincones más profundos de nuestra propia experiencia interior. Antes de continuar, quiero darte la bienvenida a Minutos para el Alma. Un lugar donde, por unos minutos, dejamos de correr para volver a encontrarnos con nosotros mismos. Si estas reflexiones resuenan contigo, te invito a suscribirte y a acompañarnos en este viaje. Ahora, continuemos. Capítulo 1. El mundo quieto que no existe. Mira a tu alrededor. La mesa donde apoyas las manos, la pared frente a ti, el suelo bajo tus pies. Todo parece sólido, fijo, inmóvil. Y sin embargo, si pudiéramos acercarnos lo suficiente, muchísimo más de lo que cualquier ojo humano podría hacerlo, descubriríamos que ahí no hay quietud alguna. Descubriríamos un hervidero de partículas moviéndose a velocidades que nuestra mente apenas puede imaginar. Esta idea no es nueva. Civilizaciones antiguas, mucho antes de que existiera el microscopio o el acelerador de partículas, ya intuían que detrás de la apariencia sólida de las cosas había un movimiento invisible. Lo llamaron de distintas formas. Unos hablaron de un aliento vital que recorre toda la creación, otros de una fuerza sutil que anima la materia. Todas esas tradiciones, aunque separadas por océanos y siglos, coincidían en algo esencial: lo que vemos como sólido, en realidad, está vivo de movimiento. Piensa en un ventilador de techo. Cuando está apagado, ves claramente sus aspas: 1, 2, 3, 4. Pero enciéndelo a máxima velocidad y esas aspas desaparecen ante tus ojos. Ya no ves aspas individuales, ves un disco borroso, casi transparente. ¿Dejaron de existir las aspas? Por supuesto que no. Simplemente se mueven tan rápido que tu percepción ya no puede distinguirlas como objetos separados, las interpreta como una superficie continua. Algo parecido ocurre con toda la materia que te rodea. Los átomos que componen esta pantalla, tu silla, el aire que respiras, están en constante movimiento, vibrando a frecuencias tan altas que ningún ojo humano podría jamás percibirlas directamente. Lo que tú experimentas como sólido no es más que la traducción que hace tu cerebro de esas vibraciones extremadamente rápidas. Tu sentido del tacto no te está mintiendo, pero tampoco te está mostrando la realidad completa, te está mostrando una versión simplificada, una especie de resumen que tu sistema nervioso puede procesar sin colapsar de información. Esto nos lleva a una primera gran revelación: la solidez es una cuestión de velocidad, no de ausencia de movimiento.
Un objeto nos parece sólido cuando su vibración es tan rápida y constante que nuestros sentidos no pueden captar el movimiento subyacente. Un objeto nos parece líquido cuando esa vibración se vuelve más libre, más fluida. Y nos parece gaseoso cuando la vibración es tan amplia y dispersa que las partículas casi no se cohesionan entre sí. En otras palabras, el hielo, el agua y el vapor no son tres sustancias distintas. Son la misma sustancia, vibrando a diferentes intensidades. Y aquí está el primer gran salto que quiero que demos juntos hoy. Si la materia física, que es lo más denso que conocemos, no es más que vibración organizada de cierta manera, ¿qué crees que son tus pensamientos? ¿Qué crees que son tus emociones? ¿Qué es, en el fondo, tu estado de ánimo de esta mañana? Vamos a responder a esa pregunta con calma, sin prisa, a lo largo de este video. Pero quédate con esta primera idea, porque es la semilla de todo lo demás. Nada está inmóvil. Todo vibra. Todo, absolutamente todo, está en un proceso constante de movimiento y transformación, incluso cuando nuestros sentidos nos convencen de lo contrario. Capítulo 2. Lo que la ciencia ha confirmado siglos después. Es fascinante notar que ideas que en su momento fueron consideradas puramente filosóficas o espirituales, con el paso de los siglos han encontrado eco sorprendente en los laboratorios de física. No estoy diciendo que la ciencia haya demostrado verdades místicas de forma literal, eso sería simplificar demasiado un tema complejo, pero sí es innegable que la física moderna describe un universo profundamente dinámico, mucho más parecido a esa visión antigua de todo vibra de lo que la intuición cotidiana nos sugiere. La física cuántica, por ejemplo, nos enseña que las partículas subatómicas no son pequeñas bolitas quietas esperando a ser observadas. Son paquetes de energía en constante oscilación, que se comportan a veces como partícula y a veces como onda, dependiendo de cómo las midamos. La propia palabra onda ya nos dice algo, una onda es, por definición, vibración que se propaga. El electrón que gira alrededor de un núcleo atómico no lo hace como un planeta tranquilo orbitando al Sol. Su comportamiento es tan dinámico y probabilístico que los físicos hablan de nubes de probabilidad en lugar de trayectorias fijas. La química nos cuenta una historia parecida. Cada elemento de la tabla periódica tiene una firma vibratoria única, un patrón de frecuencias que emite y absorbe. De hecho, así es como los astrónomos descubren de qué están hechas las estrellas que se encuentran a millones de años luz de distancia, analizando la luz que emiten, descomponiéndola, y leyendo en esas frecuencias la composición química del astro. Estamos, literalmente, leyendo el sonido vibratorio de la materia a través del espacio. Incluso el sonido que escuchamos, la luz que vemos, el calor que sentimos, son formas de energía vibratoria que simplemente se mueven a distintas frecuencias. Lo que diferencia el color rojo del color azul no es una sustancia distinta, sino una frecuencia distinta de la misma onda electromagnética. Lo que diferencia una nota musical grave de una aguda no es otra cosa que la velocidad de vibración del aire que llega a tu oído. Nuestros propios sentidos son, en esencia, instrumentos altamente especializados para traducir distintos rangos de vibración en experiencias que podemos interpretar: color, sonido, temperatura, textura. Y aquí aparece un dato curioso que vale la pena detenerse a considerar: de todo el espectro de vibración que existe en el universo conocido, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, pasando por la luz visible, el ser humano solo puede percibir directamente una fracción minúscula. Nuestros ojos captan menos del 1% del espectro electromagnético total. Nuestros oídos, de forma similar, solo perciben un rango limitado de frecuencias sonoras. Esto significa que existe, ahora mismo, a tu alrededor, un océano entero de vibración que simplemente no estás percibiendo, no porque no exista, sino porque tus sentidos no están diseñados para captarla. Esta idea, lejos de ser motivo de frustración, puede convertirse en una fuente de humildad y de apertura. Si hay tanto que no percibimos del mundo físico con nuestros 5 sentidos, ¿no sería razonable pensar que también hay dimensiones de nuestra propia experiencia interior, emocional, mental,
incluso espiritual si así lo quieres llamar, que tampoco alcanzamos a percibir con claridad en nuestro estado ordinario de conciencia? Tal vez buena parte del trabajo interior que hacemos a lo largo de la vida no consiste en añadir algo nuevo a nuestra existencia, sino en afinar la sensibilidad de nuestra percepción para captar frecuencias que ya estaban ahí, esperando ser notadas. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a Minutos para el Alma. Muchas de las personas que nos acompañan todavía no están suscritas, y hacerlo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y nuevas reflexiones para ti. Gracias por estar aquí. Ahora, continuemos. Capítulo 3. Los 3 planos de la experiencia. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis de trabajo, que todo lo que existe es vibración a distintas intensidades, entonces podemos empezar a organizar nuestra experiencia de la realidad en distintos niveles o planos, no porque estén separados por muros, sino porque representan distintos rangos de frecuencia dentro de un mismo continuo. El primer plano es el que conocemos mejor, el plano material. Es el mundo de los objetos, los cuerpos, la geografía, la biología. Es denso, es lento en su vibración relativa, y por eso lo percibimos como estable, predecible, medible. Podemos tocarlo, pesarlo, fotografiarlo. Es el terreno de la física clásica, de lo que se puede comprobar con instrumentos. El segundo plano es el mental, el mundo de las ideas, los pensamientos, los recuerdos, las imágenes que construimos en nuestra mente. Aquí la vibración es considerablemente más rápida y más sutil que en el plano material. No puedes pesar un pensamiento ni fotografiar un recuerdo directamente, aunque sepamos que ambos tienen una base física en la actividad neuronal del cerebro. Lo interesante de este plano es su velocidad. Puedes estar sentado en una habitación y, en una fracción de segundo, tu mente puede viajar a un recuerdo de la infancia, luego proyectarse hacia una preocupación futura, y regresar al presente, todo en apenas unos instantes. Ningún objeto material se mueve tan rápido como un pensamiento. El tercer plano, el más sutil de todos, es el que muchas tradiciones han llamado espiritual, aunque también podríamos describirlo simplemente como el plano de la conciencia pura, del testigo silencioso que observa tanto los pensamientos como las sensaciones físicas sin identificarse completamente con ninguno de los dos. Aquí la vibración es tan elevada, tan constante y tan uniforme, que paradójicamente se experimenta como quietud absoluta. Es como aquel ventilador girando a máxima velocidad. Cuando algo vibra con tanta intensidad y regularidad, deja de percibirse como movimiento fragmentado y comienza a sentirse como una presencia continua, estable, en paz. Esta idea explica algo que quizás hayas experimentado alguna vez en momentos de meditación profunda, de contemplación en la naturaleza, o incluso en instantes espontáneos de asombro, esa sensación de todo está bien, de una quietud que no es vacío ni ausencia, sino plenitud. Según esta perspectiva, no se trata de que en esos momentos nada estuviera pasando, sino de que tu percepción se sincronizó, aunque fuera brevemente, con un nivel de vibración tan alto y tan armonioso que se sintió como paz absoluta. Lo hermoso de comprender estos 3 planos no es memorizarlos como una clasificación abstracta, sino darte cuenta de que tú, en este mismo instante, estás transitando constantemente entre ellos. Tu cuerpo está en el plano material. Tus pensamientos sobre este video están en el plano mental. Y esa parte de ti que simplemente observa, que es consciente de estar escuchando, sin juzgar ni analizar, esa es una probada, aunque sea pequeña, del plano más sutil de tu propia existencia. Capítulo 4. Tus pensamientos son vibración, y eso lo cambia todo. Ahora quiero que nos detengamos en algo que puede transformar radicalmente la manera en que te relacionas contigo mismo. Si todo vibra, entonces tus pensamientos, tus emociones y tus estados de ánimo también son, en esencia, patrones de vibración. No metáforas poéticas. No solo una forma de hablar. Son, literalmente, actividad energética que se mueve a través de ti, con una frecuencia, una intensidad y una cualidad propias. Piensa por un momento en la diferencia entre recordar un momento de profunda gratitud y recordar una discusión que te hizo sentir frustración.
Aunque ambos son solo pensamientos, tu cuerpo responde de manera completamente distinta a cada uno. Con la gratitud, es posible que sientas una expansión en el pecho, una ligereza, una calma. Con la frustración, quizás sientas tensión en la mandíbula, en los hombros, un calor incómodo subiendo por el cuello. Esto no es casualidad ni sugestión pasajera, es la manifestación física de dos patrones vibratorios completamente distintos, generados por tu propia mente. Cada pensamiento tiene una firma energética. Los pensamientos basados en el miedo, la ansiedad, el resentimiento, la envidia, la culpa excesiva tienden a generar patrones de vibración más contraídos, más densos, más lentos en cierto sentido, aunque paradójicamente puedan sentirse acelerados en forma de nerviosismo. Los pensamientos basados en el amor, la gratitud, la compasión, la alegría genuina, la curiosidad abierta generan patrones más expansivos, más fluidos, más armónicos. Esto no significa que debamos eliminar por completo los pensamientos difíciles de nuestra vida, ni que sentir miedo o tristeza sea hacerlo mal. De eso hablaremos con más profundidad en el siguiente capítulo. Lo que quiero que comprendas por ahora es simplemente esto: tienes, en tus manos, mucho más poder del que crees sobre tu propio estado interior, precisamente porque tus pensamientos no son entidades fijas e inmutables, sino patrones de vibración que pueden modificarse, suavizarse, redirigirse. Aquí aparece un concepto clave que la tradición hermética antigua llamaba polarización mental. La idea es sencilla de entender aunque profunda en su aplicación. Así como una misma sustancia puede existir en distintos estados, sólido, líquido, gaseoso, dependiendo de su vibración, un mismo tema o situación de tu vida puede ser experimentado desde distintos estados mentales, dependiendo de la frecuencia con la que decides sintonizarte al pensar en ella. Tomemos un ejemplo cotidiano. Imagina que perdiste una oportunidad laboral que realmente querías. Desde una frecuencia mental baja, contraída, es fácil quedarse atrapado en pensamientos como no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo, nunca voy a lograrlo. Desde una frecuencia más elevada, el mismo hecho puede ser interpretado como esto no era para mí, algo mejor está en camino, puedo aprender de esta experiencia, mi valor no depende de este resultado. El hecho externo, perder la oportunidad, no cambia. Lo que cambia es la frecuencia vibratoria desde la que decides procesarlo internamente. Esto no es pensamiento positivo ingenuo ni negación de la realidad. Es, más bien, un entrenamiento consciente de hacia donde diriges tu energía mental una vez que el hecho ya ocurrió y no puede cambiarse. Y ese entrenamiento, con práctica constante, se convierte en un músculo interior cada vez más fuerte. Capítulo 5. Orden y caos, las dos caras de una misma fuerza. Hasta ahora hemos hablado de vibración en términos generales, pero es momento de introducir una distinción importante. Dentro de ese océano vibratorio que es la existencia, se pueden identificar dos grandes tendencias energéticas, dos direcciones opuestas y complementarias que algunas tradiciones antiguas llamaron simplemente energía positiva y energía negativa. Es fundamental aclarar, antes de seguir, que estos términos no tienen nada que ver con bueno y malo en un sentido moral. Es un error muy común, sobre todo en ciertas corrientes de crecimiento personal modernas, asociar automáticamente positivo con deseable y negativo con algo que hay que evitar. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dos funciones energéticas distintas, ambas absolutamente necesarias para que exista vida, movimiento y evolución. La función de lo que llamamos energía negativa es separar, diferenciar, desarmar estructuras que ya cumplieron su propósito. Es la energía del cambio disruptivo, de lo que llamamos coloquialmente caos, una crisis, una ruptura, una pérdida, un final. La función de lo que llamamos energía positiva es unir, integrar, construir, dar coherencia y estabilidad. Es la energía del orden, de lo que se consolida, de lo que permanece. Ninguna de las dos es superior a la otra, porque ninguna puede existir sin la otra. Piensa en la respiración, inhalar y exhalar son dos movimientos opuestos, pero ambos son absolutamente necesarios para la vida.
Nadie diría que inhalar es bueno y exhalar es malo. Son dos fases complementarias de un mismo proceso vital. Lo mismo ocurre con el día y la noche, con la actividad y el descanso, con la construcción y la disolución. Un ecosistema que solo creciera sin nunca renovarse colapsaría por saturación. Un ecosistema que solo se destruyera sin nunca reconstruirse simplemente dejaría de existir. La vida, en todos sus niveles, necesita ambas fuerzas en un baile constante. Ahora bien, aquí está el punto crucial que quiero que grabes en tu memoria. Estos objetos, situaciones o eventos del mundo material no llevan una etiqueta de positivo o negativo pegada a ellos de forma inherente. Una tormenta no es negativa ni positiva en sí misma, simplemente es un fenómeno de redistribución de energía en la atmósfera. Un despido laboral no es negativo ni positivo en sí mismo, es un evento. Somos nosotros, con nuestra mente, quienes le asignamos esa etiqueta, basados en nuestra historia personal, nuestras expectativas, nuestros miedos y nuestros aprendizajes previos. Esto no significa que debamos fingir que ciertas experiencias dolorosas no duelen, ni caer en un relativismo vacío donde nada importa realmente. Significa algo más sutil y, honestamente, más liberador. Significa que tenemos más margen de interpretación del que solemos creer, y que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene del evento en sí, sino de la resistencia que oponemos a esa fase natural de caos que, tarde o temprano, todo proceso vivo necesita atravesar para renovarse. Capítulo 6. La trampa de querer ser solo positivos. Quiero dedicar este capítulo a una confusión muy extendida en la cultura del bienestar contemporáneo, porque creo que puede estar generando más sufrimiento del que resuelve. Me refiero a la idea de que, para vivir bien, debemos aspirar a sentir únicamente emociones positivas y evitar, reprimir o esconder cualquier emoción considerada negativa, la tristeza, el enojo, el miedo, la envidia, la vergüenza. Esta idea, aunque bien intencionada en su origen, contiene una trampa peligrosa. Recordemos lo que acabamos de establecer. Lo negativo no es malo, es simplemente una función energética de separación y renovación, tan necesaria como su contraparte. Cuando decidimos que ciertas emociones no deberíamos sentirlas, lo que en realidad estamos haciendo es rechazar una parte legítima y funcional de nuestra propia experiencia interior. ¿Qué ocurre cuando reprimimos una emoción en lugar de procesarla? La emoción no desaparece. La energía no se destruye, solo se transforma o se desplaza, como bien sabemos incluso desde la física más elemental. Cuando reprimimos tristeza, esa energía contraída no se disuelve mágicamente, suele acumularse, buscar otras salidas, manifestarse como tensión corporal crónica, irritabilidad desplazada hacia otras personas, agotamiento inexplicable, o incluso, con el tiempo, síntomas físicos. Aquí está la paradoja central que quiero que comprendas con claridad. Intentar separarnos forzosamente de nuestras emociones negativas, ignorarlas, negarlas o disfrazarlas con una sonrisa forzada, es en sí mismo un acto de energía contractiva, de las que llamamos negativas en el sentido funcional que describimos antes. Es decir, la represión emocional, irónicamente, utiliza la misma cualidad energética de separación que tanto queremos evitar, pero ahora dirigida hacia una parte de nosotros mismos. En cambio, cuando reconocemos una emoción difícil, quien la sostiene con presencia, sin juzgarla como un error, sin urgencia por deshacerse de ella, está ejerciendo un acto de integración, está utilizando la cualidad energética unificadora, aceptando esa parte de sí mismo en lugar de rechazarla. Y ese acto de aceptación consciente, sostenida con calma, tiende naturalmente a elevar la frecuencia general de nuestro estado interior, no porque la emoción incómoda desaparezca instantáneamente por arte de magia, sino porque dejamos de gastar energía en la guerra interna de resistirla. Es fundamental entender que lo que consideramos malo en nosotros mismos, ese enojo que nos avergüenza, esa envidia que preferiríamos no sentir, ese miedo que juzgamos como debilidad, no son fallas de fábrica ni defectos morales. Son, en su mayoría, percepciones aprendidas, nos enseñaron,
a lo largo de la infancia y la cultura en la que crecimos, a clasificar ciertas vibraciones internas como aceptables y otras como vergonzosas. Pero esa clasificación es exactamente eso, un aprendizaje, no una verdad absoluta grabada en piedra. Y lo que se aprendió, con paciencia y conciencia, también puede desaprenderse. Capítulo 7. El camino de la integración emocional. Si reprimir no funciona, ¿cuál es entonces el camino? La respuesta que muchas tradiciones de trabajo interior han encontrado, de forma independiente unas de otras, converge en un mismo principio: no se trata de escapar de la emoción difícil, ni tampoco de quedarnos atrapados dramatizándola sin fin, sino de atravesarla conscientemente. A este proceso se le suele llamar integración emocional, y quiero compartir contigo, paso a paso, cómo se practica. El primer paso es identificar. Cuando notes que una emoción incómoda aparece, ansiedad antes de una reunión importante, tristeza al recordar algo del pasado, irritación ante un comentario, haz una pausa breve y pregúntate simplemente, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? No busques la causa todavía, ni el porqué, ni la solución. Solamente nombra la emoción con la mayor precisión posible. No es lo mismo decir me siento mal que decir siento una opresión en el pecho parecida a la tristeza mezclada con algo de frustración. La precisión en el nombrar ya es, en sí misma, un primer acto de presencia consciente. El segundo paso es ubicar. Las emociones no viven solamente en la mente como conceptos abstractos, tienen una expresión física concreta en el cuerpo. Recorre internamente tu cuerpo y pregúntate, ¿dónde siento esto exactamente? ¿En el pecho, en la garganta, en el estómago, en los hombros? Este paso es crucial porque nos saca del pensamiento repetitivo sobre la situación que tiende a intensificar la emoción sin resolverla y nos ancla en la sensación física directa, que es mucho más manejable y transitoria de lo que la mente narrativa nos hace creer. El tercer paso, quizás el más importante, es permanecer sin juicio. Aquí es donde la mayoría de las personas fallan, no por falta de voluntad, sino porque nunca les enseñaron esta habilidad. En cuanto notamos una emoción incómoda, la mente automáticamente empieza a evaluarla. No debería sentir esto es una tontería, otras personas no reaccionarían así, tengo que resolver esto ya. Todo ese diálogo interno es, en realidad, resistencia disfrazada de análisis. El ejercicio consiste en observar la sensación física de la emoción, tal como es, sin añadirle ninguna de esas etiquetas de debería o no debería. Simplemente, esto está aquí, ahora, en mi cuerpo, y está bien que esté aquí, porque de lo contrario no estaría sucediendo. El cuarto paso es sostener con respiración. Mientras mantienes la atención en la sensación física, sin juzgarla, acompaña el proceso con una respiración lenta y profunda. No para hacer que la emoción se vaya, eso volvería a ser una forma sutil de rechazo, sino simplemente para darte a ti mismo un espacio de calma desde el cual observar. Es común que, al cabo de algunos minutos de esta observación sin resistencia, la intensidad de la emoción comience a disminuir de forma natural. No porque la hayamos forzado a irse, sino porque dejó de encontrar resistencia contra la cual sostenerse. Las emociones, curiosamente, tienden a intensificarse cuando las combatimos y a suavizarse cuando simplemente las dejamos ser. El quinto y último paso es agradecer la información. Cada emoción, incluso las más incómodas, trae consigo un mensaje valioso sobre alguna necesidad, algún límite, algún valor importante para ti que quizás estás siendo pasado por alto. El enojo, muchas veces, señala que un límite fue cruzado. La tristeza, con frecuencia, señala una pérdida que necesita ser honrada. El miedo, en su forma más funcional, señala un cuidado genuino hacia algo que valoras. En lugar de ver estas emociones como enemigas, podemos aprender a verlas como mensajeras, aunque a veces lleguen con un tono de voz que preferiríamos que fuera distinto. Quiero ser honesto contigo, este proceso no es instantáneo ni mágico. No es un truco para sentirte bien en 5 minutos. Es, más bien, una práctica,
un músculo que se fortalece con repetición constante, sesión tras sesión, situación tras situación. Pero quienes lo practican de forma sostenida en el tiempo suelen reportar un cambio profundo, dejan de tenerle tanto miedo a sus propias emociones, y ese solo hecho, con el tiempo, transforma radicalmente la manera en que experimentan la vida diaria. Capítulo 8. Ejercicio guiado para elevar tu vibración. Ha llegado el momento de poner en práctica, de forma directa, todo lo que hemos explorado hasta ahora. Te invito a que, si es posible en este momento, busques una postura cómoda, ya sea sentado o recostado, y si te sientes seguro haciéndolo, cierres los ojos durante los próximos minutos, dejando que mi voz te guíe. Empecemos simplemente notando tu respiración, tal como es en este momento, sin intentar cambiarla todavía. Nota el aire entrando por tu nariz, un poco más fresco. Nota el aire saliendo, un poco más cálido. No hay nada que hacer, nada que corregir. Solamente observa. Ahora, poco a poco, permite que tu respiración se vuelva un poco más lenta, un poco más profunda. Inhala contando mentalmente hasta 4, sostén el aire un instante y exhala contando hasta 6, dejando que la exhalación sea más larga que la inhalación, porque eso, de forma natural, le indica a tu sistema nervioso que puede empezar a soltar tensión. Vamos a repetir este patrón varias veces. Inhala, 2, 3, 4. Sostén brevemente. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Con cada exhalación, imagina que estás soltando una pequeña capa de tensión acumulada, como si tu cuerpo fuera liberando, capa por capa, aquello que ya no necesita cargar. Ahora, sin dejar de respirar con calma, quiero que traigas a tu mente el recuerdo de un momento en el que te sentiste profundamente en paz. No tiene que ser un momento extraordinario ni espectacular. Puede ser algo tan simple como estar sentado en silencio viendo el atardecer, o el momento justo antes de dormir en una noche tranquila, o un instante compartido con alguien que quieres, en el que no había prisa, ni preocupación, solamente presencia. Permite que ese recuerdo se vuelva vívido. ¿Dónde estabas? ¿Qué sonidos había alrededor? ¿Qué temperatura sentía tu piel? No te preocupes si los detalles no son perfectos, lo importante no es la precisión del recuerdo, sino la calidad de la sensación que ese recuerdo despierta en ti ahora mismo. Nota cómo, simplemente al recordar ese momento con detalle, tu cuerpo empieza a responder. Tal vez tus hombros se relajan un poco más. Tal vez tu mandíbula se afloja. Tal vez tu respiración se hace, sin esfuerzo, todavía más lenta y profunda. Esto es exactamente lo que hemos estado hablando durante todo este video. Estás modificando, en este preciso instante, tu propio estado vibratorio, simplemente dirigiendo tu atención de forma consciente hacia un patrón de pensamiento distinto. Quédate en esta sensación de calma durante algunos instantes más. No hay ninguna prisa. Este espacio es tuyo. Y cuando sientas que es momento de continuar, empieza a notar nuevamente el espacio a tu alrededor, los sonidos del ambiente, el peso de tu cuerpo sobre la superficie en la que estás apoyado. Y, cuando te sientas listo, si cerraste los ojos, ábrelos lentamente, trayendo contigo, en la medida de lo posible, esa sensación de calma hacia el resto de tu día. Capítulo 9. Vivir en una frecuencia más elevada, día a día. Todo lo que hemos explorado hasta ahora puede parecer, en cierto punto, un conocimiento hermoso pero abstracto, algo interesante de escuchar pero difícil de sostener en medio del tráfico, las obligaciones laborales, las cuentas por pagar y las relaciones complicadas de la vida cotidiana. Por eso quiero cerrar este recorrido con algunas prácticas concretas, sencillas, que puedas incorporar poco a poco, sin necesidad de convertir tu vida en un retiro espiritual permanente. La primera práctica es la pausa consciente. No necesitas horas de meditación para modificar tu estado vibratorio. Bastan, muchas veces, 60 segundos de respiración consciente en medio del día, antes de responder un correo tenso, antes de entrar a una reunión difícil, antes de reaccionar impulsivamente ante un comentario,
para interrumpir un patrón automático y darte la oportunidad de elegir, con más claridad, desde qué frecuencia quieres responder. La segunda práctica es el cuidado de tu entorno sensorial. Recordemos que percibimos el mundo a través de vibración, sonido, luz, temperatura, textura. El tipo de música que escuchas, la iluminación de los espacios donde pasas tiempo, el orden o desorden de tu habitación, incluso el tono de voz de las personas con las que te relacionas frecuentemente, todo esto influye, de forma constante y muchas veces inconsciente, en tu propio estado interior. No se trata de obsesionarse con el control absoluto de cada estímulo, sino de empezar a notar qué ambientes te dejan con una sensación de expansión y cuáles te dejan con una sensación de contracción y, en la medida de lo posible, elegir con más intención. La tercera práctica es el lenguaje interno. La forma en que te hablas a ti mismo en tu diálogo interno es, quizás, uno de los generadores de vibración más constantes y poderosos de tu vida diaria, precisamente porque ocurre casi sin pausa, todo el día, todos los días. Frases repetitivas como siempre hago todo mal o nunca me va a alcanzar generan, con el tiempo, un patrón vibratorio de contracción crónica, incluso si no eres del todo consciente de estar repitiéndolas. Empezar a notar ese diálogo interno, sin exigirte cambiarlo de la noche a la mañana, es ya un paso importante. Simplemente notar, ahí está ese pensamiento otra vez, sin pelear con él, sin reprimirlo, pero también sin creerlo automáticamente como una verdad absoluta. La cuarta práctica es la gratitud específica. No hablo de una gratitud genérica y superficial, sino de un ejercicio concreto. Al final del día, identificar 3 momentos específicos, por pequeños que sean, en los que sentiste algo cercano a la calma, la conexión o la alegría. No se trata de negar lo difícil del día, sino de entrenar a tu atención para que también registre lo que funcionó, lo que se sintió bien, porque aquello a lo que le prestamos atención de forma sostenida, tiende a fortalecerse en nuestra experiencia interior. Y la quinta práctica, tal vez la más importante de todas, es la compasión hacia tu propio proceso. Vivir en una frecuencia más elevada no significa vivir sin dificultades, sin tristeza, sin días difíciles. Significa, más bien, desarrollar una relación distinta con esas dificultades, menos resistencia, más presencia, menos juicio hacia uno mismo, más comprensión. Habrá días en los que todo este conocimiento parezca esfumarse por completo ante una discusión, una noticia difícil o simplemente el cansancio acumulado. Eso es profundamente humano, y no significa que hayas fracasado ni que todo lo aprendido no sirva. Significa, simplemente, que eres un ser humano en proceso, como todos los demás, aprendiendo a navegar la existencia con las herramientas que vas construyendo, un día a la vez. Cierre. Volvamos, por un momento, a la pregunta que te hice al inicio de este video. Te pedí que notaras cómo te sentías en ese instante y que guardaras esa sensación en tu memoria. Ahora, después de este recorrido de más de 1 hora, te invito a notar nuevamente tu estado interior. ¿Sientes algo distinto? Tal vez sutil, tal vez apenas perceptible, pero distinto. Y si es así, acabas de comprobar, en carne propia, la idea central que exploramos hoy, que tu estado interior no es fijo, no es una condición permanente grabada en piedra, sino un patrón de vibración que puede modificarse, capa por capa, simplemente a través de donde diriges tu atención y tu comprensión. Todo lo que existe, desde la piedra más antigua hasta el pensamiento más fugaz que cruzó tu mente hace un instante, comparte esta misma naturaleza, movimiento constante, transformación permanente, ninguna quietud absoluta salvo la aparente, la que surge cuando el movimiento se vuelve tan armonioso y constante que se siente como paz. No tienes que recordar cada detalle técnico de lo que hablamos hoy. Si de este video te llevas una sola idea, que sea esta: eres mucho más dinámico, más flexible y más capaz de transformación de lo que tu mente, en sus días más difíciles, suele hacerte creer. No estás atrapado en un solo estado. Vibras, cambias, te renuevas, constantemente, incluso cuando no lo notas.
Gracias por acompañarme durante este tiempo, por regalarle a tu mente y a tu cuerpo este espacio de pausa y reflexión en medio de un mundo que rara vez nos invita a detenernos. Si este video resonó contigo, te invito nuevamente a suscribirte a Minutos para el Alma, para seguir explorando juntos, minuto a minuto, reflexión a reflexión, los caminos que nos ayudan a vivir con más conciencia y más paz. Nos encontramos en el próximo video. Hasta entonces, que tu vibración sea, cada día, un poco más ligera.